Muy bien, entonces en el Salmo 29, que es el tema para esta noche, oirán su voz, es el tema para predicar en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra, verso 3 del Salmo 29. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión, como hijos de búfalo. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. La voz del Señor es poderosísima. Esta es una voz en la cual el Señor se identifica con gran poder y gran gloria. El Señor se muestra a través de su poderosa voz. En Jeremías capítulo 10, verso 12 dice: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz, note lo que está diciendo aquí la palabra, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. ¿A través de qué? De su voz. Su voz es tan grande, tan poderosa, que toda su creación ya la conoce. Su creación ya sabe, conoce el color de la voz de Dios. Y cuando el Señor habla, dice que su voz produce muchedumbre de aguas en el cielo. Es a su voz, a esa poderosa voz. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento. La voz que se escuchó en el principio, en Génesis 1:3, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Al crear, su poderosa voz pronuncia y dice: sea la luz, e inmediatamente la luz aparece. Obedece la luz a la tremenda, gloriosa y poderosa voz del Señor. Sea la luz, y fue la luz. Aquella voz que llamó a Adán, o al hombre que cayó en pecado, al hombre caído. Y dice la palabra en Génesis 3:9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? En el Salmo 29 estoy leyendo como la voz de Jehová está creando, como Génesis 1:3 está creando, pero en este caso la voz del Señor, que ya no está creando, sino que está llamando al hombre que ha caído y se ha alejado de su presencia. Y su voz, lo que trae al corazón de esa persona, de ese hombre, de esa persona llamada Adán, lo que produce en su corazón es miedo. Miedo porque está en pecado. Es una voz que lo acusa. Es una voz que toca su conciencia. Y es una voz que le está, ya él sabe dónde está escondido. Él sabe lo que él ha hecho junto con Eva. Él sabe, él puede decirle: mira, ahí estás. Pero él quiere llamar la conciencia de él. Y utiliza su voz. Y en ese momento es una voz aterradora.
analizando la conciencia del hombre que ha pecado. ¿Dónde estás tú? Esa misma voz, hoy día, a través de su palabra, está llamando al perdido. Está llamando al que está lejos de Dios. Está llamando a aquel que se ha apartado de su evangelio. O aquel que nunca ha llegado a los pies de Cristo. La voz del Señor se escucha. ¿Dónde estás tú? Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que Él se vino desde su cielo azul, se manifiesta en carne para buscar al hombre. Y con su voz dulce y preciosa como el Salvador nos está llamando. ¿Dónde estás tú? Esa misma voz que llamó a Moisés desde la zarza. Dice la palabra de Dios, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. La voz de Dios en ese caso ya no es una voz de creación, ya no es la voz de acusación, de justicia, de llamamiento para el hombre caído acerca de lo que él ha hecho, sino que ya esta voz es una voz para enviar, es una voz misionera, por decirlo así. Es una voz que está llamando a alguien para una misión. Y la voz del Señor lo está llamando, le está diciendo, Moisés, Moisés. Esa voz todopoderosa del único Dios manifestado en carne en Jesucristo. Esa voz maravillosa, esa voz que acabamos de leer, que dice que voz de Jehová con potencia. Esa voz en Jesucristo. Dice en Lucas 7:13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. La voz del Señor Jesucristo. No llores. Y acercándose tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Pero la muerte misma conoce la voz de Dios y sabe el poder que hay en su voz. Y al escuchar la voz del Señor Jesucristo, que dijo, joven, a ti te digo, levántate. E inmediatamente la muerte lo soltó y él se levantó y el Señor le entregó vivo a su señora madre. ¡Qué potencia de la voz del Señor! El Señor tiene una voz potente que quebranta los cedros, que derrama llamas de fuego. Oiga eso. Que hace temblar el desierto, que desgaja las encinas. ¡Qué voz tan poderosa! Dice en Marcos 5:41, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Porque el dador de la vida, el Todopoderoso, el Dios del Sinaí manifestado en carne en Cristo, porque la Biblia nos enseña que toda la plenitud de la deidad, no un poquito, toda la plenitud de la deidad estaba en Cristo. Dios manifestado en carne, Jehová del Antiguo Testamento, el Dios del Sinaí, está hablando. Así que la muerte tiene que simple y llanamente irse y soltar a aquella niña para entregársela viva a sus padres. Pero solamente a la voz ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Y no obedecer a otra voz. Aún la muerte conoce la voz del Señor de poder y de autoridad. San Juan 11:43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies,
con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Y dice, clamó a gran voz, o sea, con potente voz, como dice el Salmo 29. Con esa potencia del Dios Todopoderoso, manifestado en carne en Cristo, está diciendo: Lázaro, ven fuera. E inmediatamente este hombre, después de 4 días de muerto, se levantó. Es imposible que eso suceda. Es imposible que la muerte, que ya tiene totalmente arropado aquel cuerpo, lo vaya a soltar. Pero es que ese día, el que dijo: Lázaro, ven fuera, no era cualquier persona, no era cualquier ser, era el mismo Dios Todopoderoso, dando una orden. Y no importa que tenga 4 días de muerto, yo te estoy dando una orden a ti, muerte. Tienes que dejarlo, y estoy llamándolo para que se levante de nuevo a la vida. Lázaro, ven fuera. Poderosa voz. ¿Usted cree aquí esta noche que si esta voz tan poderosa y gloriosa que hizo todas estas cosas, será que no puede en esta noche cambiar las circunstancias de tu vida? ¿Será que esta voz poderosa de nuestro Señor en esta hora, si usted le dice: Señor, mira, vengo aquí esta noche de esta manera, yo estoy pasando por una tribulación, por un momento difícil, por una gran prueba, Señor, ayúdame? Pues si tú quieres, si tú crees, y si el Señor ahora mismo quiere hacerlo, puede decirte en esta hora, levantar su voz y decirte: eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tu problema. Eres libre de lo que usted o yo tengamos, porque es la voz de Jesucristo. Mis amados hermanos, qué hermoso y qué grande es la voz del Señor. El escritor bíblico nos enseña y nos dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tenemos que aprender a afinar nuestros oídos espirituales para conocer la voz del Señor. Cuando hubo tempestad, cuando los vientos fuertes vinieron contra la barca, cuando parece que la barca se va a volver trizas, se va a despedazar, nuestro Señor está durmiendo en la popa de la barca, dice la Escritura. Y ya ellos no saben qué hacer, están desesperados. Y van y le tocan y le dicen: Señor, mira que perecemos. Y me imagino que las olas eran inmensas. Me imagino que eso era una tempestad terrible. Porque estamos hablando de personas, según la Biblia, experimentados, que conocían muy bien lo que era pescar en el mar. No eran personas nuevas en esa tarea. Pero ese día se asustaron muy fuerte. Pero ven cómo la tempestad, el viento tan terrible y las olas que se están levantando contra ellos. Pero el Dios eterno manifestado en carne estaba ahí. O sea, la luz, ¿verdad? Ese mismo estaba ahí ese día. Y al pararse las aguas, las olas, la tempestad y lo que estaba allí, simplemente vio al Dios Todopoderoso frente a ellos. Y su potente voz, simplemente Él la levanta con poder y reprendió el mar. Y el mar le obedeció, la tempestad le obedeció, al escuchar la voz del Creador. Él tiene una voz tan poderosa que conmueve los cielos y la tierra.
Los demonios tiemblan. El diablo conoce la voz de Dios. Los mismos infiernos conocen la voz poderosa del Señor. No hay nada que lo pueda detener. Él es el Todopoderoso. Su voz ha cambiado y transformado nuestras vidas. Es su voz salvadora y poderosa. No hay una voz tan grande, tan potente como la voz de nuestro Señor. Porque su voz es como el estruendo de las muchas aguas. Y dice la santa palabra de nuestro Dios en San Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Hoy todavía su voz está vigente y poderosa. Y todavía nos está llamando para que consagremos nuestra vida a Él. Verso 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos, absolutamente todos, los que están en los sepulcros, oirán su voz. Escuche esto. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Para los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Cuando el Señor venga a levantar su iglesia, la muerte tendrá que escuchar y tendrá que soltar a todos los que hemos creído en Él, para que el sepulcro se abra y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Gloria a Dios. La única voz que existe en este vasto universo y el cual puede levantar los muertos es su voz. Es su poderosa voz. Y se oirá esa voz con poder para levantar a su iglesia. Sube acá. Se oirá la voz que penetrará lo más tremendo que esté enterrado el que sea. Pero su voz penetrará tan fuerte y llamará a los que son de Él, a sus ovejas, a los que fueron sepultados y que durmieron en Él y que llevaban en su vida plasmado el poderoso nombre de Jesucristo en el bautismo. Entonces los llamará. Solamente su voz puede sacudir la vida muerte y levantar a aquellos que son de Él y a los que no son de Él también. Porque dice aquí que los que hicieron lo malo se levantarán, resucitarán a resurrección de condenación. Vea que os digo un misterio, dice 1 Corintios 15:51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Todo esto lo hará el Señor en un abrir. Su poderosa voz va a retumbar y va a llamar a los que son suyos para salvar. ¿En qué momento de su vida quiere usted oír la voz del Señor? ¿La quiere oír ahora llamándole para la salvación? ¿O en el momento en que tendrá que darle cuenta a Dios? ¿Qué clase de grupo quieres ser o quieres estar? Hay dos grupos. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. El otro, para los que hicieron lo malo,
a resurrección de condenación. ¿A cuál de estos dos grupos quiere pertenecer? Yo le invito esta noche para que reflexionemos, para que pensemos, para que podamos meditar que el Dios que nosotros tenemos, el único Dios que existe y que tenemos, es el Dios todopoderoso, y que usted y yo no podemos jugar con Él, no podemos tratar de esquivarlo, no podemos tratar de, discúlpeme la expresión, de embobarlo. Yo soy capaz de engañarlo. No. Él siempre va un paso más adelante que nosotros. Pero qué lindo que usted y yo podamos aquí esta noche aferrarnos a la dulce y poderosa voz del Señor para ser salvos. Y no esperar al final, cuando tengamos que oír esa voz poderosa del juez condenándonos para siempre. Pero hoy la voz de Dios está aquí esta noche para hacer algo precioso. Si usted le cree a esta palabra en esta hora, y si usted ha venido al culto con alguna situación en su vida, con alguna enfermedad, qué sé yo, con alguna situación que ve que no puede solucionar, escucha la voz del Señor aquí esta noche. La voz del Señor Jesucristo diciendo que Él es la resurrección y la vida, que Él es el Todopoderoso que puede solucionar toda situación, porque para Él no hay nada imposible. ¿Habrá algo difícil para Dios? Estén en sus pies y oramos, porque la voz del Señor es con potencia. Amado Señor, en esta noche te doy gracias. Muchas gracias. Porque hay veces, Señor, que nos atemoriza voces de este mundo, nos atemorizan. Porque hay voces de este mundo que quieren poner miedo en nuestro corazón. La voz tal vez por ahí de un médico, la voz tal vez de alguien por ahí que quiere atemorizarnos. Pero por encima de esas voces está tu voz, una voz que penetra lo más profundo de nuestro ser. Oh Dios eterno, esta voz maravillosa y creadora, la voz tuya, mi Jesús, que está aquí esta noche para decirnos no temas, manada pequeña, y esas voces contrarias, esas voces que salen por ahí para atemorizarnos, y esas voces que vienen por ahí para decirte que no eres capaz de dar un paso más, o que simple y llanamente no vas a vivir más. Pero yo tengo mi voz, dice el Señor, y mi voz es una voz poderosa, una voz potente, una voz poderosísima. Esta voz está aquí esta noche para decirnos: no vengo a traerte mi voz para traerte miedo a tu corazón. Vengo con una voz apacible y poderosa y dulce para decirte: yo estoy contigo en medio de la dificultad. Yo estoy contigo en medio de las vicisitudes. Gracias, Señor. Iglesia, oye la voz de Dios aquí esta noche. La voz de Dios poderosa. Aleluya. Muchas gracias. Por tu voz sanadora, por tu voz poderosa, porque Señor, tu voz ha penetrado en mi vida. Tu voz hace obras grandes, tu voz ha sanado, tu voz perdón me ha salvado, tu voz me ha restaurado, tu voz, Señor. Gracias, Señor.